Las llamas devoraban el coche mientras Mary, atrapada en los restos, luchaba por su libertad. En el clímax de su desesperación, un héroe improbable emergió, rescatándola del abrazo de las llamas. Así como apareció, él se disolvió en las sombras, dejando atrás una gratitud eternamente pendiente. 15 años después, Mary vislumbra una figura familiar, un mendigo con una cicatriz que evoca viejos recuerdos. Los hilos del destino continúan tejiéndose de maneras sorprendentes, mientras sus historias se entrelazan de una manera inesperada y emotiva. El turno de Paula en el hospital había llegado a su fin, dejándola con una mezcla de agotamiento y alivio. Como enfermera en el ala pediátrica del hospital de la ciudad, ella sabía lo crucial que era su trabajo, pero también sentía la gratificación de cuidar a los niños allí. Esa tarde, su hija Mary, una enérgica niña de 8 años, estaba disfrutando de su tiempo en casa de una amiga. El plan era simple. Paula pasaría por la casa de la amiga para recoger a Mary, y juntas, madre e hija, se dirigirían a su hogar. Este hogar estaba en una propiedad rural, a pocos kilómetros del centro urbano de la ciudad. Su esposo era un administrador de larga data en una granja de caballos cercana, una posición que desempeñaba con orgullo. La propiedad de la granja de caballos también era el lugar que llamaban hogar. Estaban rodeados por majestuosos caballos y la serenidad del paisaje rural. Mientras se dirigía al estacionamiento, con su mente ansiosa por el reencuentro con Mary y la promesa de un merecido descanso, el destino tenía otros planes siniestros. Su viejo coche, un leal compañero de innumerables viajes, estaba allí con un desafío inesperado. Una llanta ponchada, un contratiempo no bienvenido. Un suspiro cansado escapó de los labios de Paula. La fatiga acumulada del día amenazaba con convertirse en frustración, pero ella no era el tipo de mujer que se vencía fácilmente. Con determinación, abrió el maletero, sacando las herramientas necesarias para enfrentar la tarea impuesta por el destino. Sus colegas, reconociendo su situación, comenzaron a acercarse uno a uno, uniéndose a ella. Paula no tenía ni idea de que el neumático pinchado era solo el preludio de algo mucho peor que estaba por venir. Siguió la ruta hacia la casa de la amiga de Mary. Sin embargo, cuando Paula giró la llave en el encendido, su corazón se hundió al darse cuenta de que el coche no daba señales de vida. El motor permanecía en silencio, resistiéndose a sus esfuerzos por arrancarlo. Finalmente, tras una serie de intentos, el motor respondió, rugiendo con vida. El aliento de Paula escapó en un tenso suspiro de alivio. A medida que conducía, el pensamiento de necesitar un coche más nuevo se afianzaba en su mente. La carretera por delante se extendía como una alfombra interminable. Era una carretera que serpenteaba a través de tierras rurales, cada curva revelando campos abiertos donde los animales pastaban serenamente. La tranquila belleza del paisaje proporcionaba un contrapunto relajante a las agitaciones del día. Mientras el horizonte se extendía ante ellas, Paula compartía historias de los bebés que había cuidado en el hospital, los pequeños milagros de la vida que cruzaban su camino. Mary, por su parte, contaba sus propias historias de aventuras en la escuela. Sus ojos brillaban mientras describía los descubrimientos que había hecho, los amigos que había conocido y las lecciones que había aprendido. La tranquilidad del camino pronto se convirtió en un torbellino de caos. El día que ya había estado lleno de desafíos estaba a punto de poner a prueba a Paula de formas inimaginables. Mientras conducía, notó un humo inquietante que salía del motor del coche. Su corazón se aceleró mientras intentaba controlar la situación. Antes de que pudiera reaccionar del todo, un estruendo ensordecedor desgarró el aire, acompañado de una explosión que parecía perforar el cielo. El coche se sacudió como si estuviera poseído por una fuerza indomable, y Paula sintió el miedo y la sorpresa entrelazarse en su pecho. Sus instintos tomaron el control y desesperadamente trató de reducir la velocidad del coche y dirigirlo al borde de la carretera. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El coche se deslizó de su control y en un instante que parecía alargarse hasta la eternidad, el vehículo se inclinó y cayó en una zanja al lado de la carretera.
El impacto fue desgarrador, un golpe sordo que resonó en sus huesos. Paula sintió la confusión y la fuerza del choque reverberar en su mente. Estaba aturdida. Sus pensamientos giraban como hojas en una tormenta. Su cuerpo dolía, pero la urgencia de la situación la sacó de su estado de desconcierto. Miró a su hija, Mary, quien estaba allí a su lado, asustada pero aparentemente ilesa. Un alivio momentáneo se mezcló con la urgencia de la situación. La escena, que ya había sido caótica, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla aterradora. El coche, que momentos antes había sido su refugio, ahora estaba envuelto en llamas, una trampa mortal que amenazaba con consumir a madre e hija. El calor insoportable y el olor acre del humo llenaban el aire, nublando sus sentidos e intensificando el pánico. Madre e hija luchaban frenéticamente por liberarse, pero las puertas se negaban a moverse, como si estuvieran cerradas por fuerzas sobrenaturales. La desesperación crecía, cada segundo se sentía como una eternidad mientras intentaban patear las ventanas que permanecían implacablemente resistentes. En un momento de casi rendirse a la desesperación, un nuevo choque resonó, rompiendo el velo de la desesperanza. Un joven, un héroe improbable, emergió de las sombras. Había roto la ventana trasera del coche, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Paula, que estaba más cerca de la apertura, fue la primera en sentir el toque de la libertad al ser sacada de ese infierno llameante. La alegría momentánea pronto se convirtió en horror cuando se dieron cuenta de que Mary no estaba libre. Su pierna estaba atrapada en el metal retorcido, una cruel ironía que mantenía a madre e hija separadas incluso cuando la salvación parecía al alcance. Las llamas envolvieron el coche, un espectáculo aterrador de destrucción. La agonía se intensificó cuando Mary luchaba frenéticamente por liberarse. Sus esperanzas dependían de un acto de valor que parecía casi imposible. El joven héroe, impulsado por un noble impulso, decidió enfrentarse al infierno él mismo y entró en el coche en llamas. Afuera, Paula se sumergió en una pesadilla de impotencia y miedo. Sus lágrimas se mezclaban con gritos de desesperación mientras veía al joven arriesgarlo todo para salvar a su hija. El momento finalmente llegó. El joven héroe logró liberar la pierna de María, un logro que desencadenó un grito triunfante de alivio. La entregó en los brazos de Paula, un acto rebosante de humanidad y compasión. Mientras el joven intentaba salir del coche en llamas, una nueva explosión desgarró el aire, una explosión ensordecedora que pareció tragarse todos los demás sonidos. Fragmentos de vidrio volaron como proyectiles, cortando el aire y golpeando la cara del joven. Aún herido y ensangrentado, el joven héroe logró arrastrarse fuera del coche en llamas. Se unió a Paula y María, y los tres se alejaron del coche. Ahora una antorcha ardiente, con sus llamas devorando lo que quedaba. Aún llenos de adrenalina por esa terrible prueba, los tres caminaron en silencio hacia la casa de Paula. El joven héroe, ahora identificado como Freddy, necesitaba urgentemente atención médica. Su rostro estaba marcado por los fragmentos de vidrio, un doloroso recordatorio del costo de la valentía. Al llegar a la casa, Paula, con preocupación grabada en su rostro, estaba lista para llamar a una ambulancia para asegurar que Freddy recibiera el tratamiento que necesitaba. Sin embargo, su intención fue interrumpida por la sorprendente reacción de Freddy. Le suplicó a Paula, con los ojos llenos de urgencia, que no llamara a la ambulancia. Sus palabras eran una mezcla de aprensión y determinación, una súplica que llevaba un misterio. El esposo de Paula llegó en un momento cargado de tensión e incertidumbre. Compartió su preocupación al mencionar la explosión que había escuchado y su prisa por llegar a la escena, solo para encontrar el coche envuelto en llamas. Su alivio fue palpable al ver a su familia ilesa. Entonces, Paula comenzó a contar toda la historia, describiendo el heroísmo de Freddy y cómo había arriesgado su vida para rescatar a Mary y luego a ella misma del coche en llamas. El esposo expresó su gratitud a Freddy por sus actos valerosos y se ofreció a llevarlo al hospital para atender sus heridas. Sin embargo, la oferta del esposo fue rechazada nuevamente con firmeza por Freddy.
Freddy, aún llevando las huellas de las pruebas que había enfrentado, finalmente compartió su historia. Había vivido en una granja cercana, un lugar que debería haber evocado imágenes de tranquilidad, pero que se había convertido en una pesadilla constante. Su padrastro, el hombre que debería haberlo cuidado y protegido, se había convertido en un verdugo cruel. Bajo la mano de este hombre, Freddy había sido sometido a abusos terribles, trabajo forzado, negación de la educación y golpizas regulares que marcaban su piel y su alma. Describió sus intentos de escapar, cada uno frustrado por las manos del mismo hombre que se suponía debía cuidarlo. La influencia del padrastro en el pueblo era un escudo inquebrantable, una barrera que lo mantenía atrapado en un ciclo interminable de abuso y miedo. La tristeza impregnaba la voz de Freddy mientras compartía la dolorosa realidad que lo rodeaba. Era plenamente consciente de que si lo llevaban al hospital, su padrastro sería informado y se vería obligado a regresar a una vida de abuso y miedo. Paula y su esposo sentían un nudo de compasión y empatía apretándose en sus corazones. Paula, guiada por su profesión y sincero deseo de ayudar, tomó su botiquín de primeros auxilios. Con experiencia en el cuidado de heridas, comenzó a limpiar los profundos cortes en su rostro. Limpió, cosió los cortes y le dio medicación para aliviar el dolor. Los cortes que marcaban su rostro formaban una cicatriz en forma de X que probablemente dejaría una huella duradera en su cara. A medida que avanzaba la noche, Paula y su esposo tomaron una decisión conjunta. Vieron el cansancio en los ojos de Freddy, la necesidad de descanso y de un refugio seguro. Decidieron que se quedaría con ellos esa noche y al día siguiente discutirían qué hacer a continuación. La pequeña Mary, con sus grandes ojos preocupados, había escuchado atentamente la historia de su héroe Freddy. Paula le aseguró a Mary que no dejarían a Freddy solo en esta lucha. La mañana siguiente trajo consigo una mezcla de expectativa y aprensión. La casa estaba en silencio, la luz del día filtrándose a través de las cortinas, revelando un nuevo día lleno de posibilidades. Este sentido de renovación fue rápidamente reemplazado por un choque de sorpresa y preocupación. Freddy, el joven que había compartido su historia y su vida con esa familia por un breve momento, había desaparecido. Su habitación estaba vacía, la cama hecha como si nunca hubiera sido tocada. La realidad era implacable. Se había ido. Había pasado el tiempo. Las búsquedas de Freddy y los recuerdos se habían convertido en parte de la historia familiar, un relato que ocasionalmente se revisaba, pero que con el tiempo había sido envuelto por otros eventos y desafíos. Mary, la niña que había sido rescatada por el joven héroe, había florecido de manera asombrosa. Rodeada de caballos, había cultivado una pasión y talento excepcionales en el mundo de la doma y equitación. Ahora, a sus 23 años, dirigía su propia escuela ecuestre. Un día, mientras Mary estaba en la ciudad vecina por negocios relacionados con la escuela ecuestre, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un mendigo, sentado solo en una plaza, con una cicatriz en forma de X en la cara. Sabía que era él. Freddy, ahora un hombre de casi 30 años, estaba allí frente a ella, un testimonio de los giros inesperados que puede dar la vida. «Hola, mi héroe, ¿te acuerdas de mí?», preguntó Mary. Freddy, confundido por el enfoque inesperado, levantó la mirada y vio a una joven hermosa ante él. «¿Eres tú la niña pequeña que saqué del coche en llamas?», preguntó, como si recordara un sueño lejano. Una sonrisa se extendió por el rostro de Mary, iluminando todo a su alrededor. Ella confirmó con un asentimiento, su voz resonando en una respuesta silenciosa. Con un gesto suave, se sentó junto a Freddy. Compartieron risas e historias, cada palabra una confirmación de que, de alguna manera, habían mantenido ese vínculo especial intacto. Freddy comenzó a compartir su propio viaje, los años de lucha y desafíos que había enfrentado después de ese fatídico día. Había pasado años huyendo del padrastro que lo había atormentado, viviendo al margen de la sociedad, siempre en busca de un lugar donde finalmente pudiera encontrar la paz. Mencionó que recientemente se había enterado de la muerte de su padrastro.
información que parecía traer tanto alivio como un nuevo conjunto de desafíos. Freddie tenía planes de regresar a la ciudad, para enfrentar el pasado que lo había atormentado durante tanto tiempo. Mary, movida por un viejo sentimiento de gratitud y también por la comprensión del difícil viaje de Freddie, hizo una oferta inesperada. Le preguntó si consideraría trabajar con ella en su escuela de equitación. Ella explicó que el encargado de los caballos había renunciado recientemente, dejando una posición vacante. Freddie sonrió, una sonrisa que transmitía tanto su gratitud como su aceptación. Tan pronto como llegó a la propiedad que albergaba la escuela de equitación de Mary, Freddie fue recibido cálidamente. Le mostraron su nuevo dormitorio y allí le explicaron sus deberes en detalle. Mary enfatizó la importancia de su papel en el cuidado de los caballos y el funcionamiento general de la escuela. Después de eso, finalmente tuvo la oportunidad de cuidar de sí mismo. Un baño caliente e invigorante lavó las marcas del pasado, se afeitó y se peinó. Cuando se miró en el espejo después, vio un reflejo de sí mismo que no había visto en mucho tiempo. La cicatriz en su rostro, formando una X distintiva, no disminuía su belleza en absoluto. La transformación que Freddie experimentó desde su llegada a la escuela de equitación dejó a Mary asombrada. No pudo evitar notar la diferencia que el tiempo, el cuidado y la oportunidad habían hecho en su apariencia y comportamiento. Con el paso de los días, Mary y Freddie no solo compartieron responsabilidades laborales, sino que también comenzaron a compartir conversaciones más profundas y momentos significativos. La relación de confianza que habían construido rápidamente se transformó en algo más. Freddie, con su determinación y habilidades, pronto se destacó como una persona de confianza, asumiendo una posición de liderazgo natural entre los demás empleados. Mientras trabajaban juntos, la cercanía entre Mary y Freddie creció. Encontraron alegría en las conversaciones, las risas y las pequeñas victorias de la vida diaria. Lo que comenzó como una conexión arraigada en un pasado de heroísmo y gratitud, ahora estaba evolucionando hacia algo más profundo. Así, la historia que había comenzado 15 años antes, con un acto de heroísmo en medio de las llamas, llegaba a una conclusión que pocos podrían haber imaginado en ese momento. Mary y Freddie, unidos por el destino, la compasión y ahora por el amor, estaban escribiendo un nuevo capítulo juntos. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!